De esta forma, tratando de suplir todas sus necesidades a cabalidad, en muchas ocasiones enseñamos a que nuestro hijo esté acostumbrado a que, independientemente así no podamos suplir en muchos casos lo que ellos requieren, tenemos que hacerlo y debemos hacerlo. Es por eso que en muchas ocasiones van por la vida creyendo de que todo se les debe dar a mano llena sin que ellos tengan que hacer el más mínimo esfuerzo. Entonces la invitación es muy clara, padres de familia y cuidadores también, porque eso es una responsabilidad de todos, en que nuestro hijo, independientemente de la edad que tenga, yo ya puedo empezar a generar en él una responsabilidad, compartirnos los quehaceres de la casa, que esto no se vuelva solamente un martirio para algunos padres de familia estar aguantando sus hijos a diario en casa, porque sé que en muchas ocasiones es complicado la convivencia cuando hay familias que son muy numerosas y que en muchas ocasiones el uno pelea porque me miró, el otro porque sí, el otro porque no, sino que distribuyamos como autoridad que somos en el hogar los quehaceres y los deberes que hay en cada uno. ¿Listo? Entonces, de esta forma es necesario que podamos aprender a incentivar a que nuestro hijo sea capaz de hacer muchas cosas para que después no tengamos que estar pensando por qué mi hijo no es capaz ni siquiera en poder tener un aseo personal. No tienen la responsabilidad, ni siquiera tienen toda la hora las mamitas y los papitos tener que decirles, hijo, vaya y se baña, hijo, peínese que está, hijo, cámbiese la ropa, cámbiese esa pijama, haga algo por su vida. Y así vamos desde cuando ya estamos en la etapa de la adolescencia, los chicos que en muchas ocasiones no quieren estudiar, pero sí esperan estar en casa y estar de que se les esté suministrando alimentación, que se les esté supliendo todas sus necesidades básicas sin el más mínimo esfuerzo. Y ahí es cuando en muchas ocasiones tenemos que recibir padres de familia que nos dicen, doctora, ¿yo cómo puedo hacer para que mi hijo cambie su forma de ser? ¿Cómo puedo hacer para que mi hijo tenga más responsabilidad de sí mismo? ¿Cómo puedo hacer para que de ser tan vago? ¿Cómo puedo esto y lo otro? Y no hacemos una revisión de cómo fue nuestro tipo de crianza. Así que este espacio que estamos teniendo en ese momento me ayude a conectarme un poco más con mi hijo desde el punto emocional, desde el punto empático, enseñarlos a ser más empáticos y a ser más responsables. Recordemos que es un esfuerzo que se puede hacer ahora y eso es un hábito repetitivo. Porque en un momento, si solamente un día, después de escuchar o de leer o después de lo que sea la forma o de hablar con un psicólogo o X persona que les dé esta recomendación, y deseen hacer en ese momento ese cambio y ya mañana volvemos a hacer lo mismo, va a ser una conducta que no va a ser adaptativa y repetitiva. Recordemos que nosotros somos y vamos por la vida por un condicionamiento social, ¿sí? Como yo sé que es la vida, debe ser la vida, así debo aprender a vivirla. Creo yo que es algo entendible. Si mi padre se comporta de cierta forma, yo así mismo me voy a comportar. Así que los padres de familia que en estos momentos están creyendo que la situación en la que estamos viviendo es un juego, que los vemos sentados en las esquinas de sus casas, que están muchas veces en el parque principal, en el centro, y que en muchas ocasiones se les dice, por favor, tengan en cuenta el aislamiento, que esto es serio, que eso, que lo... No, de alguna cosa tendremos que morirnos. Claro que sí, porque cuando nos llega el momento en alguna situación, pero seamos responsables, que no solamente es la vida de ustedes, sino también la de sus familiares, que muchos de los que están viendo este video tienen papás, tienen hijos, porque recordemos que el coronavirus no es solamente para los abuelos, no es solamente para los adultos mayores, recordemos que también puede afectar tanto a niños, adolescentes y adultos. Entonces no nos pongamos de que sí, obviamente va a ser más difícil en el caso de que un adulto mayor sea contagiado, ya que tiene que ver mucho con su estilo de vida que haya tenido en su adolescencia, que tengan enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y muchas otras enfermedades más. Este tipo de personas son más frágiles, pueden ver más involucradas en un contagio y que sea mucho más grave. Pero recordemos que así como en algún momento estas personas no dimensionan la gravedad del asunto, tenemos familiares que están en casa y créanme que quisiéramos que así como estamos en este momento, nos quedemos.
¿sí? Un mensaje que yo siempre comparto y que me parece que es muy bonito, que nosotros debemos mirar no solamente más allá de ser una persona sana, relativamente sana, y decir eso a mí nunca me va a pasar, eso a mí nunca me va a llegar. No esperemos que este virus nos llegue a casa y que ahí sí empecemos a decir, sí era cierto, debía hacer caso. Es un momento en el que nos debemos unir como sociedad, nos debemos unir como personas y hacer la diferencia. ¿Sí? No es porque en otros lugares no estén acatando la ley, no les esté pasando nada, entonces a mí tampoco me va a pasar nada. No, padres de familia. Recordemos que si yo soy responsable, mi hijo también es una persona responsable. Pero si yo a mi hijo estamos en una mesa y nos está escuchando hablar y nos está escuchando decir, no, eso a nosotros nunca nos va a pasar, eso solamente es cuestión de los viejitos y los viejitos son los únicos que mueren. No estén cerca de los viejitos porque esos son los que cargan el virus. No, dejemos de estigmatizar, dejemos de tener ese pensamiento tan mediocre y en meternos un poquito en el cuento de que si en esta situación estamos todos y es necesario poder hacer de ello un cambio. ¿Listo? Entonces, de esta forma, a los padres de familia que en un momento, y personas también que no sean padres de familia, comunidad en general, háganse la pregunta, ¿qué cosa estamos haciendo para contribuir diariamente en la convivencia familiar? Si realmente somos ese tipo de personas que estamos dando un mensaje erróneo, donde solamente estamos pensando en que a mí eso no me va a llegar y yo como persona voy a estar libre de esta situación, pero sabemos que también en casa tenemos abuelos, tenemos padres de familia y demás familiares en este tipo de edad de adulto mayor. Y ojalá roguemos que en esta situación no se vaya a volver un caos, de que no nos vaya a llegar a nuestra casa para ahí sí tener el momento de decir yo por qué no hice caso cuando me lo estaban advirtiendo. Y por otro lado, ya para terminar, empecemos a contribuir en el aprendizaje, en la responsabilidad y en el tipo de crianza que estamos llevando en nuestros hijos. Recordemos que yo ya soy responsable de esta vida, de este hijo que estoy creando, de este hijo que estoy tratando de ser, que sea una buena persona, porque primero, joven toda la vida no voy a estar, ¿sí? Y es triste muchas veces escuchar historias de adultos mayores donde dicen que sus hijos los han abandonado, que los criaron, que les dieron todo, pero que hoy en día sus hijos ni siquiera se acuerdan de ellos, ni siquiera les dan para poderse alimentar. Y eso se está viendo muchísimo en el municipio de Algeciras y se puede ver en cualquiera de los países el abandono al adulto mayor, la negligencia y el abandono. Pero recordemos que estamos a tiempo de revisar qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal en el tipo de crianza que le estamos dando a nuestro hijo. Porque cuando yo sé criar es muy difícil tener hijos malagradecidos que no son capaces de seguir con mi vida. No digo que les haya pasado a todos, pero nomás en escuchar un relato que dice una persona, yo les di todo y traté de que tuvieran todo y a hoy en día no se acuerdan de mí. Entonces, dar mucho en exceso siempre va a ser mal. ¿Sí? Es como cuando vamos a un lugar y comemos y comemos y comemos y después de estar súper llenos ya nos dan hasta ganas de vomitar y hasta muchísimas cosas más. Así, yo sé que es un ejemplo muy fuera de pero tiene mucho que ver. Cuando nosotros nos llenamos en exceso, cuando damos todo en exceso, muchas veces hacemos más daño en todos los tipos de circunstancias. Entonces, revisemos si estamos cuidando las emociones de nuestros hijos, si somos ese tipo de padre de familia empático que es capaz de respetar las emociones que tiene nuestro hijo y de poder saber también expresar. Ser adulto, si yo en mi infancia no pude y no tuve la ventaja de poder expresar estas emociones, estos sentimientos, estoy a la hora de poder hacerlo yo y poder que mi hijo también aprenda a hacerlo. Es por esa razón que es inevitable. Si mi hijo se acerca a mí a hablar, a preguntarme qué es lo que está sucediendo, no tratemos de hacernos como que los que no entendemos, como que usted no entiende, como que usted no diga, porque realmente sí están entendiendo. Lo que pasa es que necesitan que alguien los oriente, necesitan que alguien les pueda decir lo que está pasando es esto, esto y esto, y tú debes ser responsable. Pero yo, ¿cómo le puedo exigir responsabilidad a mi hijo cuando no le doy la oportunidad de que lo sea? ¿Sí? Cuando tengo que estar encima de mi hijo para decirle haga las tareas, báñese, peínese, cámbiese la pijama, cuando él a su edad tiene que aprender a hacerlo.
Desde los 2, los 3, los 4 años podemos enseñarle a nuestro hijo que si quiere jugar, que si quiere hacer si quiere divertirse, sea pintando, sea dibujando, en cualquiera de las situaciones que sean entretenimiento, él debe enseñarse a que así como encontró las cosas, así las debe dejar, pero yo le debo dar ese ejemplo. Así que la tarea inicialmente es poderle decir, amor, como sacaste los juguetes, es necesario que lo dejes también en el baúl de los juguetes o en el lugar donde los guarde, ¿sí? Así yo voy generando una responsabilidad de mi hijo y creando este hábito que es necesario para toda la vida. Es por eso que cuando en la niñez tuvimos este tipo de infancia donde todos nos lo hicieron y donde yo dejaba el reguero, vamos por la vida embarrándola en las relaciones sentimentales, en las relaciones laborales, sociales y educativas. Muchas veces iniciamos algo y no lo terminamos, ¿sí? Nos es complicado muchas veces tener una relación porque no podemos estar solamente con una persona, sino que tenemos que estar buscando por un lado, buscando por el otro, porque nunca nos enseñaron cómo cerrar un ciclo. Y por esa razón es necesario que mi hijo tenga que aprender y a ser un adulto, no pequeño, a ser un adulto maduro, porque todos debemos respetarnos nuestras etapas. Pero cuando yo hago una buena crianza, cuando influyo tanto en la niñez de mi hijo, puedo no sufrir tanto en la adultez ni en la adolescencia, que es una de las etapas más cruciales para ver cuáles han sido los resultados de la crianza que yo le di a mi hijo, ¿sí? Por eso en muchas ocasiones los adolescentes no reaccionan de la misma forma. Por eso escuchamos uno que en muchas ocasiones dicen las madres de familia, pero es que yo no sé qué hacer con mi hija, es que mi hija es esto o mi hijo es esto, pero el hijo de la vecina no es así, ¿sí? Porque estamos pendientes más de cómo se está generando la crianza de la persona que tenemos al lado que cómo lo estoy haciendo yo. No digo que sea tarde cambiar estos tipos de crianza cuando la adolescencia, no, pero en eso es necesario tener una comunicación asertiva, tener un diálogo como resolución de conflictos, ¿sí? Para que ellos sepan que cuando son una persona responsable no vamos por el mundo estigmatizando, ¿sí? No vamos por el mundo siendo ese tipo de adulto que se encuentra en la calle y se les dice, por favor, acaten el aislamiento, respeten las reglas, y nos están respondiendo de una forma donde están diciendo, de alguna forma tengo que morir. ¿Sí? Entonces deseo y les agradezco que los asuntos que tengan en su vida les vaya mejorando cada día. Recordemos que nuestro mayor refugio es nuestro hogar y la mejor compañía que tenemos nosotros como personas es nuestra familia. Hagamos uso de eso, de ese tesoro tan bonito que tenemos en este momento en nuestro hogar y que podemos hacer el cambio. No porque en otros lugares no lo hayan hecho, entonces Colombia siempre tiene que ir menos, que si en Italia está ocurriendo toda esta situación y se está volviendo un caos y las muertes son a diario y aumentan, Colombia tiene que ir por el mismo paso, no. Pero para eso yo necesito padres comprometidos, o todos necesitamos comprometernos para poder sacar adelante a nuestros hijos y poder darles un mejor ejemplo. De esta manera me despido, muchísimas gracias por la atención y espero que en otra ocasión nos volvamos a ver.